Bienvenidos otra vez a este espacio de discusión, de reflexión con Marco David Córdoba. Hola Marco, ¿cómo estás? Estoy muy bien y emocionado que ya hace tiempo que no hacíamos estos videos y estoy emocionado por continuar con la carta 12. Bien, nuestro objetivo es hacer la carta 12 en esta oportunidad. Vamos a continuar haciendo esta reflexión sobre el libro de C.S. Lewis, Cartas del Diablo a su sobrino. Lo tenemos en versión en español y les recomendamos obviamente su lectura. Nosotros hemos decidido que a partir de este video vamos a leer siempre el primer párrafo de la carta y el último para tratar de darles más ideas y más luces sobre el tema. El tema es directo, es sencillo, es arrastrar a una persona, espiritualmente hablando, de Dios a las tinieblas. Es decir, una persona que es cristiana, entre comillas, y que busca arrastrarla, alejarla. Dado a las influencias. Exacto. En esta carta, sobre todo, como dice Marco, vamos a ver el tema de la influencia de las otras personas o lo que denominamos el mundo. En la carta 11, nosotros debemos recordar de que C.S. Lewis nos dice de que una de las estrategias malvadas del enemigo es hacer que nosotros tengamos amistades que no son malas, no son asesinos ni nada, pero que simplemente con sus malos hábitos, puede ser de ser personas burlescas, chistes obscenos, vimos el análisis de la risa, ¿te acuerdas de la risa, los tipos de risa, etcétera, en la carta 11? Pueden ir alejándonos de Dios. Y no se olviden de que estos son seres espirituales. No son como nosotros que necesitamos dormir, comer, etc. Ellos tienen el tiempo para planificar toda esta estrategia y alejarnos de los propósitos de Dios. Y ellos, perdóname que te corte, no, y como mi papá decía, ellos también conocen nuestras necesidades. Obviamente una persona necesita socializar. Y por ejemplo, aquí como ya vamos a hablar de las influencias, una persona puede hacer o reírle los chistes malos o seguirles la corriente por encajar. Por encajar, exacto. Vamos a desarrollar todo este tema de las influencias y de cómo la estrategia del malvado es alejarnos de Dios. Vamos a leer el primer párrafo de la carta número 12 y dice así: mi querido Orugario, evidentemente estás haciendo espléndidos progresos. Mi único temor es que al intentar meter prisa al paciente, le despierte y se dé cuenta de su verdadera situación. Porque tú y yo, que vemos esa situación tal como es realmente, no debemos olvidar nunca cuán diferente debe parecerle a él. Nosotros sabemos que hemos introducido en su trayectoria un cambio de dirección que le está alejando ya de su órbita alrededor del enemigo. Pero hay que hacer que él se imagine que todas las decisiones que han producido este cambio de trayectoria son triviales y irrevocables. No se le debe permitir sospechar que ahora está, por lentamente que sea, alejándose del sol en una dirección que le conducirá al frío y a las tinieblas del vacío absoluto. Bien, como me decía Marco, hay algunas palabras que parecen un poco difíciles, etcétera, pero queremos aclararlo, y bien que me dijiste ese consejo de aclarar esto. Está haciendo una metáfora y una comparación entre nosotros, personas, y Dios como un sol, ¿ya? El sol de justicia, todo lo que es bueno, luz, vida. Lo que nos da la vida. La vida, exacto. Entonces, lo que quiere hacer el enemigo es lentamente, y aquí subrayar la palabra lentamente. A veces nosotros pensamos que nos hemos desviado del camino de un día para otro. Y en realidad somos el resultado de un cúmulo de decisiones pequeñas, medianas y grandes. Pero finalmente son decisiones. Sí, pero entonces lentamente dice como por ejemplo con los vicios con los vicios que poco a poco va aumentando y aumentando y aumentando. Aumentando, sí, pero no solamente el tema de los vicios, en este caso va a usar lo de las influencias, los amigos. Entonces lo que va a hacer es mover sus piezas el enemigo, va a mover sus piezas y entrar controlando nuestras decisiones. Sus piezas son sus amigos, son los amigos. Una pieza que tiene, una pieza en este juego de capturar el alma de una persona. Pónganse que estamos hablando del juego del ajedrez que estábamos hablándolo con Marco, que la estrategia del malvado es tomar el territorio, nuestra alma, y controlar nuestras decisiones. Así como en un juego de ajedrez, forzarnos a tomar decisiones malas, de forzar a decisiones malas, darnos distracciones. Nos distraemos con el juego, nos distraemos con esto otro,
y dejamos, como dice él, de pensar en el enemigo, es decir, de pensar en De Dios. pensar en lo importante. Claro, es fundamental hacer esta distinción. Entonces, ya vemos en el primer párrafo la intención. La intención es poco a poco. Ahora, le va a advertir durante el transcurso de la carta a de que tenga cuidado, porque estas decisiones pequeñas van causando una incomodidad, Marco. Ujú. Y quiero explicar esto de la incomodidad. Cuando uno está en una relación con Dios, se da cuenta cuando uno le falla, ¿ya? Si uno siente ese sentido de incomodidad de que algo no está bien en el corazón, algo te Algo molesta, hice mal. algo hice mal, hay algo que es más allá de la conciencia, es una voz interior, es lo que nosotros llamamos el Espíritu Santo, que te vas convenciendo de pecado. Es decir, no solamente, y aquí hay que fundamentar esto bien, es el camino hacia Dios comienza con un acto de arrepentimiento y de cambio de dirección único. ¿Ya? Esto es fundamental. El arrepentimiento, o en hebreo teshuvah, que significa volver al camino, al camino de Dios. No se olviden que nosotros estábamos con Dios y con Adán y Eva, pero nos apartamos a partir del pecado original. Entonces, al volver a Dios, nosotros al hacer teshuvah, al volver el arrepentimiento, volviendo al camino, no es solo un solo acto, sino es una sucesión de actos de arrepentimiento. Es decir, somos un producto de una progresión de decisiones que nos acercan o nos alejan de Dios. Entonces, ¿qué es lo que le dice? Cuidado, le dice que con este juego él se despierte y de repente diga, oh no, todo lo que estaba haciendo me ha estado alejando de Dios. Incluso le dice, está bien, déjalo que vaya a la iglesia, que tome la Santa Cena, vos nos viste con tu mamá, comemos el pan, tomamos el vino, lo que nosotros llamamos la comunión, es decir, el cuerpo de Cristo, etcétera, que vaya y lo haga, le dice, con tal de que haya una separación entre su mente y lo que realmente está pasando. Es decir, en su mente él dice, yo estoy bien, yo estoy bien, yo estoy bien, cayendo en lo que nosotros denominamos el autoengaño, diciéndose yo estoy bien, y cuando en realidad poco a poco se está alejando de forma terrible de Dios. Sí, como Marco decía hace un momento, no solamente va a usar los amigos, ¿ya? Sino que va también a usar el tema de que esta situación de incomodidad se vaya generando en él una resistencia a pensar en Dios. Te voy a poner un ejemplo, Marquito. Yo era muy malo en matemáticas en el colegio, ¿ya? Entonces cada vez que decían examen de matemáticas, pues yo me quería desmayar, me quería meter en la mesa o donde sea, ¿ok? Entonces, cada vez que me mostraban un libro de Baldor es el autor de un libro de matemáticas de hace tiempo, entonces ya me ponía mal, ¿me entiendes? Todo lo que tenía que ver con matemáticas ya me ponía mal. Entonces, lo mismo que un deudor le muestran un banco y le dicen tiene que pagar su deuda, etcétera, y le causa incomodidad y rechazo, le va a decir esta situación de los pecadillos, entre comillas, que se van acumulando y le generan incomodidad, va a hacer que ella no quiera ir a la iglesia. Poco a poco, por él mismo quiere alejarse de Dios. ¿Por qué? Porque acercarse a la luz, Marco, es mirar tal y como son las cosas. Y va a ver él de que no se puede acercar sin arrepentimiento, sin ver todo lo sucio que está. Cada decisión, cada pecado va ensuciando nuestra alma, nuestra mente, nuestra esencia. Y cuando nos acercamos a la luz que es Dios, no podemos sino mirarnos a nosotros mismos y decir, estoy sucio, Señor, perdóname. Entonces, eso es lo difícil. Eso es lo difícil. Entonces, le dice que vaya a la iglesia, etcétera, con tal, y esto hay que puntualizarlo, que no se arrepienta de todas las macanas que está haciendo, de todos los pecados que está haciendo. Que piense que está bien. Que está bien, exacto. Y que en su mente él siga en este autoengaño. Cuidado con despertarle, le dice. Vas a ver que él ya ni va a querer orar, y poco a poco él mismo, antes vos tenías que venir a tentarle para que en sus oraciones, te habrás dado cuenta, Marco, y yo creo que todos lo hemos comentado antes, todos sentimos en algún momento tras que nos ponemos a orar, miles y millones de distracciones pasan por nuestra cabeza. Sí, ¿no sí, me acuerdo que una vez en Bolivia me diste este ejemplo, que a mí me gustaba mucho Dragon Ball, y vos me decías que, y yo te confesé que me preguntaste si cuando oraba aparecían imágenes o me distraía, y es verdad que cuando uno empieza a orar, uno entra en el tema con el que quiere hablar al Señor, y
así una catarata de pensamientos de otra Otra cosa. cosa que nada que ver. Ajá. Que no necesariamente son malas, y esto es Sí. puntual. Simplemente puede ser que pensemos en el arbolito de Navidad que tenemos que armar, o en la gasolina que no hemos cargado del auto, o en encordar la raqueta que se está rota la cuerda, lo que sea que venga a la cabeza, no necesariamente malo. Lo importante es distraerte y que no entres en esa conexión con Dios. Por eso es que es difícil tener una relación con Dios si no hay una, no difícil, es prácticamente imposible, tener una relación con Dios si no hay una oración sincera, ¿no? Eso de repetir bla, 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 bla y amén y gracias por la comida, bla, bla, eso es muy poca cosa, no llega a la esencia. Entonces, otro de los asuntos va a ser ir que él profundizando el tema del pecado, pecados que llevan al placer, digamos las borracheras, por decirte, ¿ya? La fiesta o lo que sea. ¿Por qué la gente lo hace? Porque se siente bien, porque hay un placer ahí. Ahora, y esto es real, ¿no? El problema para nosotros los humanos y la ventaja para el enemigo de nuestras almas es que el placer, nosotros buscamos los placeres justa o injustamente, legal o ilegalmente. Mientras más los buscamos, estos vicios, mientras más se practican, el placer va disminuyendo. Lo habíamos hablado antes. La satisfacción que uno obtiene del pecado va disminuyendo. Como tú dijiste, por ejemplo, de la droga, que tu cuerpo se va acostumbrando y necesita más dosis, más fuerte. Exacto. Y también tu dependencia. Es decir, los placeres son cada vez menos intensos y cada vez menos renunciables. Es decir, cada vez menos te podés desprender. Por eso es que la gente que cae en drogas, en cosas que son sumamente fuertes, no van a salir de la noche a la mañana, porque son placeres que van profundizándose en el cuerpo. Que con el tiempo se ha ido profundizando. Y cada vez es menos posible salir. No digo que sea imposible, pero son cada vez menos renunciables. Entonces le dicen, mete la influencia, mire cómo mueve sus piezas. Y es muy hábil el enemigo, usa nuestras debilidades, claro. El deseo de encajar, como decís vos, y pese a que uno se incomoda. Te voy a dar un ejemplo que yo estuve pensando. El caso de las mujeres bonitas, por ejemplo. Hay personas que vienen y te pueden decir, mira, Marco, y vos te quedaste pensando, ay, qué chica más bonita, ¿no? Y uno ni siquiera está pensando en lo que la persona está diciendo, mira, hay que hacer no sé qué cosa, que no necesariamente son grandes pecados o algún pecadillo, o como sé yo, robémonos una cosita aquí, o saquémonos, o salgámonos antes del trabajo, lo que sea, una cosita que no es gran cosa, pero que es un pecado, que es algo malo. Y uno ni se pone a pensar si es bueno o malo, porque está distraído en la belleza de la persona, en lo que te cae bien. Si vos aprecias a esta persona, claro, le decís como que tu aprecio nubla tu sentido de justicia y de corrección. O sea, de la distinción entre el bien y el mal. Y en la distinción del bien y del mal te olvidas, es como que alguien está ahí y mientras te habla vos estás pensando, ay, qué persona más agradable, cómo me gusta esta cosa. Y la persona te está llevando a otra cosa, ¿me entiendes? Que va en contra de tus principios. Entonces tenemos los amigos, tenemos los placeres que van profundizando. El tercer y último punto que le va a decir en esta carta, que es la pérdida del tiempo. Le va a decir, hace que pierda el tiempo, que simplemente se ponga a mirar cualquier cosa, que cada vez su vida espiritual sea así, súper superficial, que siga yendo a la iglesia, no importa. Le dice, con tal de que es poco a poco. Y aquí el efecto acumulativo es importantísimo. Lo voy a repetir. El efecto acumulativo es importantísimo. Pecado tras pecado, falla tras falla, ofensa tras ofensa, van sumando y van formando el carácter y la esencia de una persona. Si no hay teshuvah, ¿qué era teshuvah, Marco? Volver al camino. Si no hay arrepentimiento, la persona, no, aunque haya hecho una confesión de fe, está poco a poco alejándose de Dios. Entonces, le va a decir que, y esta es la cita con la que quiero terminar la carta, le va a decir lo siguiente, y vamos a leer el último párrafo de la carta. Dirás que son pecadillos, y sin duda, como todos los tentadores jóvenes, estás deseando poder dar cuenta de maldades espectaculares. Pero recuérdalo bien, lo único que de verdad importa es en qué medida apartas al hombre del enemigo. No le importan los pecados. Puede ser mentir, robar, el que usted quiera.
No importa lo leves que puedan ser sus faltas, con tal de que su efecto acumulativo sea empujar al hombre lejos de la luz y hacia el interior de la nada. ¿Y qué voy a hablar de la nada? De la nada, es decir, la nada es poderosa porque cuando usted no hace nada, no es que no está haciendo nada. Realmente la nada está comiendo lo más importante que tenemos nosotros, Tiempo. nuestro tiempo. Exacto, Marco. Nuestro tiempo. El asesinato, y esta es una de las mejores citas del libro, el asesinato no es mejor que la baraja. La baraja se refiere a las cartas, ¿ya? Si la baraja es suficiente para lograr este fin. De hecho, el camino más seguro hacia el infierno es el gradual, la suave ladera, blanda bajo el pie, sin giros bruscos, sin mojones, sin señalización. Tu cariñoso tío, Screwtop. ¡Wow! ¡Qué terrible! Entonces, lo que yo entendí de este último párrafo que dijiste que es una parte importante, entonces significa que, por ejemplo, uno no tiene que estar obligado a ser no está obligado a ser un asesino en serio para ir a al infierno, exactamente. No, y hay que decirlo sin miedo, no tanto nuestra concepción de un Dios de justicia incluye la existencia del infierno, y eso es lo que ellos quieren, condenarlo. No se olviden que esto es una guerra y que el enemigo va a usar todo, va a usar nuestras propias inclinaciones, los placeres, va a usar a personas que tengan a nuestro alrededor, va a usar toda clase de métodos para alejarnos de Dios. Así que les recomendamos que sigan con nosotros, sigan leyendo, si tienen algún comentario, alguna pregunta, pueden hacerlo con toda libertad. Muchas gracias, bendiciones y que estén muy bien. Que Dios los bendiga.